Cordial saludo. Vamos a explicar en el día de hoy, o a estudiar, lo que tiene que ver con la derivación implícita. La derivación implícita y en qué momento se puede uno ayudar de este tipo de derivación y cuál es su forma, ¿no? Aquí tengo pues una expresión en general, que es f de x, y igual a 0. Nosotros hemos estado derivando funciones, por decir algo, funciones de esta forma. Supongamos que aquí es una x, f de x igual a x al cuadrado, por decir algo. O x al cuadrado menos 2x más 1. Esas son funciones que están escritas de una forma explícita. Es decir, ¿qué quiere decir explícita? Que son, todo lo que está acá está en términos de la variable independiente, que en este caso es la x, ¿no? Pero hay representaciones que son distintas, es decir, se pueden también, por decir algo, yo puedo tener una representación de esta forma, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, por decir algo. Entonces, esta es una representación de forma implícita porque no está escrita de la forma y igual a algo, y igual a algo. Si yo quiero escribirla de la forma explícita, pues quedaría y igual, y al despejar esto, pues quedaría 4 menos x al cuadrado, ¿cierto? Y la raíz porque es el y al cuadrado aquí, y más o menos. Esto ya se quedaría de forma explícita. Pero la idea de derivación implícita es que no siempre se puede hacer esto, es decir, no siempre, aquí pues se puede hacer por el ejemplo de explicar explícitamente, implícita. Entonces, f de x, y quiere decir que es una función en más variables, en este caso en dos variables. X al cuadrado, o es una representación pero que está dada en términos de las dos variables, de la x y la y. Menos 4, ¿igual a quién? A 0. Entonces, mire, esta es la forma implícita de la que posiblemente se habla así. Entonces, puede ser igual a 0 o puede ser también igual a un número, pero en sí es que las dos, que la ecuación o relación esté en términos de las dos variables. No necesariamente tiene que haber una variable despejada, como en el caso o las situaciones que habíamos visto. Esa es la derivación implícita, es conocer una representación implícita, es de este tipo, y de este tipo es que vamos a hacer nosotros derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ilustrar como unos pasos a seguir en cuanto a ese tipo de derivación. Vamos a borrar aquí. Bien, entonces un procedimiento para la derivación implícita es derive ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Esto es muy importante porque ahí va a salir una derivada interna cuando se derive con respecto a una variable que no es la inicial. Agrupe todos los términos de y de x en un miembro de la ecuación y agrupe los demás. Es decir, esto ya es para despejar la derivada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar este problema, por ejemplo. Es una expresión, vamos a empezar acá, y al cuadrado más xy menos x al cuadrado igual a 5. Noten que pues está escrita de forma implícita, no hay una y despejada ahí, la expresión está en términos de dos variables, en este caso x y y. Entonces lo que dice la derivación implícita es como tal, aplique la derivada a cada término, pero con respecto ¿a quién? A x. Entonces cuando yo digo con respecto a x es que haga algo así. Voy a ilustrarlo de esta forma. Y esto es x por y con respecto a x. Y lo que me dice es que derive término a término. Aquellos términos separados, bueno, o aquellas expresiones separadas por sumas, restas o iguales, vea. Entonces voy a derivar todo con respecto ¿a quién? A x, cada término. Entonces es saber derivar y es derivar cada uno de esos. Esta es la derivada implícita. Cuando hago la derivada de una expresión, en este caso una letra y, una variable y, con respecto a otra, pues se debe adicionar una derivada interna acá, es decir, un y' o un de y de x. Cosa que no sucede cuando estoy derivando una expresión x con respecto a otra. ¿Cómo da la primera expresión? ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? La derivada de y al cuadrado pues es ¿cuánto? 2y. Pero vamos a agregarle siempre un y', que es que estoy derivando la y con respecto a x, se le debe anexar ese de y de x, o y', que es como lo escribí aquí. Recuerden que de y de x, en este caso, es el mismo
y'. ¿Mm? Bueno, más, entonces ahí viene un trabajo de regla del producto, x por y. Entonces aquí se tiene que aplicar la regla del producto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la derivada de x por y? Entonces la derivada de la primera, que voy a llamar la derivada de la x, es 1 por y, pues va a ser y. Más, ¿cuál es la derivada de? Estoy derivando esta expresión. La derivada de y, pues es y', 1, pero como estoy derivando la y, pues se le agrega el y'. Por ese sin derivar, es decir, por la x. ¿Sí? Menos, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Por qué ahí no agrego x' ni nada? Porque es que estoy derivando la x con respecto a su misma letra. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de la constante? Entonces la derivada de la constante, que en este caso es 5, siempre la derivada es 0. La derivada es 0. Entonces, las derivadas, la derivada va a quedar así, como tal. El segundo paso lo que hice es agrupar en un lado los elementos que tienen y' y al otro lado los que no. Es decir, en este caso quedaría 2y por y' más x por y' igual, entonces al otro lado voy a pasar este 2x negativo allá y acá hay un y, menos y, menos y. Después hay que sacar factor común el de y de x, que es el mismo y', voy a sacar factor común aquí y', para poderlo despejar. Entonces, ¿qué pasa? Quedaría factor común de esto de acá, 2y más ¿quién? Más x. ¿Y esto es igual a quién? A 2x menos y. Entonces, ¿qué sucede ahí? Después este y' está multiplicado a toda esta expresión. Entonces, cuando está multiplicado a toda esta expresión, ¿paso a qué? A dividir. Entonces, es decir, ¿cómo me va a quedar esto? Voy a borrar aquí un momentico. Entonces, y' va a ser igual ¿a quién? A 2x menos y sobre 2x más y. Eso es lo que... Entonces, la gran diferencia es que además de tener las expresiones en términos de x y de y, pues su derivada también me va a dar en términos de x y de y. Y si yo quiero hallar, en este caso la pendiente, pues tengo que utilizar no solamente la x, también tengo que utilizar la y. Escoger y reemplazar x por 4, aquí, al reemplazar la x por el 4, y la y la tengo que reemplazar por el número 3. Y eso me va a dar un número, y ese número va a representar lo que es la pendiente de esa recta tangente, usando la derivación implícita. Entonces es muy importante esta derivación para poder revisar muchos problemas asociados a contextos de razones de cambio, ¿no? Al reemplazar ahí, el 4 te haría aquí, 2 por 4, 8 menos 3, haría 5, y aquí 2 por 4, 8 más 3, aquí, entonces quedaría aquí 8, 5. Entonces al hacer la cuentica aquí, vamos a x vale 4, aquí daría entonces 5, sobre, aquí 2 por 4, 8, aquí es 2y, perdón, aquí es 2y más x, aquí es 2y más x, aquí es al contrario, 2y más x. ¿Sí? Que es este término que es el que pasé a dividir. 2x menos y, 2y más x. Entonces sería 2 por 3, 6, más 4, aquí daría 10. Es decir, la pendiente va a ser ¿cuánto? 1/2. Es decir, 0.5. Esa va a ser la pendiente que nos están solicitando o pidiendo en el ejemplo. Es importante revisar esos pasos para poder hacer la derivada de una función de forma implícita. Muchísimas gracias.